Él es el Santa Claus de Xuxa, el Coco de Piquet y el superhéroe de miles y miles de brasileños locos por el automovilismo. ¿O no? En el momento en que él corre, todos están ahí atentos mirando. ¡Acelera, Ayrton! Cuanto más pasa el tiempo, más claro queda que jamás tendremos un ídolo nacional que se acerque a lo que fue Ayrton Senna. Para quienes vivieron su época, su nombre es más que un recuerdo. Es una profunda nostalgia, una emoción que tiene el poder de traer de vuelta la infancia, la juventud, los padres, los abuelos y esos domingos de alegría que reunían a amigos y familiares frente a la televisión para ver a un brasileño ser admirado en todo el mundo. Senna despertaba el orgullo de ser brasileño al ver al país representado por alguien que desafiaba estereotipos. Él reunía cualidades que rara vez se asociaban al brasileño, como la disciplina, la mentalidad estratégica y el compromiso. Todo eso sumado a tres características más comunes y reconocidas en nuestro pueblo: emoción, fe y determinación. Esa mezcla hacía que muchos vieran a Ayrton como lo mejor del brasileño en un solo hombre. Y en tiempos de caos e incertidumbre, él era una esperanza personificada. Él era el Brasil que queríamos ser. Si algún día salió algo mía de sentimiento, sin haber sido pensada, sin nada, fue agregar al nombre de él la palabra Brasil. Cuando veo las carreras, entrevistas, relatos, películas y series que tenemos sobre Senna, solo estoy más seguro de que nunca volveremos a ver un ídolo en Brasil que alcance su grandeza. El cariño de la afición brasileña que invade la pista, que quiere estar cerca de su ídolo. Para muchos, Senna tenía cualidades hoy poco comunes. Es más, parece que su patriotismo, carácter, pasión, carisma, garra, coraje y hambre de triunfo quedaron en el pasado. Como si ya no pudieran encontrarse en los grandes nombres de nuestro país. ¿Pero será eso cierto? Aquí vas a ver un punto de vista diferente, un análisis del contraste entre Senna y el mundo actual desde una perspectiva menos pasional. Se sugiere que la escasez de ídolos nacionales se debe más al contexto actual que a la ausencia de figuras con potencial para ser idolatradas. Tímida, educada, simpática, muerta. Pero vamos a empezar con este análisis. Para entender cómo Senna se volvió inalcanzable, debemos analizar cuidadosamente su muerte. Senna chocó fuerte. Un momento que quedará en la memoria de todos los brasileños. La despedida de Ayrton Senna en Sao Paulo. Nunca una multitud de 250,000 personas se movió con tanta calma en un silencio tan profundo. La fila afuera atravesó la madrugada esperando el último contacto con el ídolo. Eran solo 10 segundos, pero ¿cómo los aprovecharon? El puño en alto mostró que solo el orgullo es más grande que la tristeza. Ayrton Senna nos dejó en la cima a los 34 años, frente a todo un Brasil que vio la tragedia en vivo. Senna está dentro del auto y no llega absolutamente nadie. Él se fue mientras el país aún tenía el sueño de verlo conquistar más glorias, interrumpiendo un ciclo de victorias que ya parecía seguro, y podría llevarlo más alto en los rankings históricos de la Fórmula 1. El tetracampeonato de Fórmula 1 era más seguro que el de la selección brasileña, porque Ayrton Senna en el mejor equipo era tetracampeón garantizado para nosotros. Pero también, si lo vemos desde otro ángulo, su muerte, además de cerrar una trayectoria de logros, impidió que viéramos su declive en el deporte, algo que es inevitable en la carrera de un atleta. La muerte de Senna lo sacó de los juicios ordinarios y lo puso en un pedestal inalcanzable. Él nunca envejeció, nunca se volvió irrelevante y jamás cometió errores futuros que pudieran comprometer su legado, a diferencia de otras figuras públicas que siguen activas y a veces reciben críticas o desinterés. Como ya ha pasado con varios ídolos nacionales como Pelé, que enfrentó diversas críticas en vida por entrevistas y decisiones personales y políticas. Por ejemplo, con Ronaldinho Gaúcho y Ronaldo Fenómeno. Cometí un gran error en mi vida personal.
En el momento en que me di cuenta de que no era lo que buscaba, me salí del juego. Imaginen a Ayrton Senna retirado mostrando su postura política y haciendo declaraciones polémicas que dividieran opiniones. Todo eso se evitó por su ausencia repentina que cristalizó su memoria en perfección, intensificando el respeto y el honor de su nombre, convirtiéndolo en un mito por encima de las disputas cotidianas. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertirte en el villano. Y no quiero insinuar que Senna fuera una mala persona, solo que, mientras estamos aquí, podemos ser vistos, tocados, pero más importante, aún podemos cometer errores. Su ausencia física abrió una brecha que fue llenada por narrativas que exaltaban su dedicación, patriotismo y espíritu ganador, con imágenes y registros eternizados, mucho simbolismo nacional y una idealización colectiva que generaron un absurdo sentimiento de nostalgia alrededor de su figura. La muerte en sí misma ya es casi un tabú insuperable en nuestra cultura. Criticar a alguien que ya no está se considera casi un crimen, sobre todo si esa persona partió trágicamente y trató de alegrar a su pueblo. Imagina el peso de ese tabú. Levantar críticas o puntos negativos hace que seas visto como insensible, como si estuvieras cometiendo un pecado. Eso genera un campo protector en la memoria de la persona, volviéndola idealizada y casi sobrehumana. ¿Por qué no estabas ahí mientras otros campeones estaban en el funeral de Ayrton? Nunca fui de esos amigos que van a los funerales. Ahora, ¿para qué iría yo a un funeral? ¿Para aparecer ahí, para que vean que todavía estoy en el funeral? Quien investigue la historia de Senna encontrará huecos que hoy no serían aceptados, pero que fueron encubiertos por el fenómeno de su muerte. Pero lo que más me llamó la atención sobre ese fenómeno de la muerte fueron los varios relatos de sus exnovias, que tanto aparecían para mí mientras hacía mis investigaciones para producir este video. Es impresionante cómo los recuerdos de esas relaciones se filtran por una lente idealizada, donde lo que podría haber sido cobra más importancia que lo que realmente fue. Y ella dice que fue el amor de su vida. Que Senna fue el amor de su vida. La muerte, al cerrar interacciones y posibilidades, permite crear narrativas idealizadas influenciadas por la nostalgia y recuerdos positivos. Y estoy lejos de querer usar esa mística de la muerte para disminuir el valor de lo que Senna fue o hizo. Solo quiero demostrar cómo ese factor fue determinante para la construcción de la imagen que él tiene hoy. Pero no termina ahí. Algunos otros factores también contribuyeron a esa gran idolatría, siendo uno de los principales el contexto de su época. Y aquí vemos en la práctica algo que está muy bien descrito por el escritor Roberto Greene en su libro Las 48 leyes del poder, más específicamente cuando él menciona la ley número 16. Utiliza la ausencia para ganar respeto y honor. En los años 80 y 90, las figuras públicas estaban mucho más distantes del público. Sus apariciones eran raras y limitadas a entrevistas, carreras y campañas publicitarias. No había redes sociales ni el flujo constante de información actual. Eso generaba misterio en torno a Senna y fortalecía su mística. El público veía al ídolo, no al hombre. Eso fue clave para crear un héroe nacional, algo hoy impensable. Si consideramos a nuestro mayor ídolo nacional en actividad, el acceso a su vida privada es total. Redes sociales, paparazzi, filtraciones. Es prácticamente imposible que salga de casa sin ser fotografiado o grabado. La noticia se difunde por todos lados. Y cualquier error puede ser suficiente para derribarlo. Algo que ha pasado repetidamente en su carrera. El carnaval es una fiesta para todos, ahora con cámara, pie de palo. Con ese tipo es difícil que logren algo valioso. No hay manera. En algún momento el hombre va a fallar. No somos perfectos, pero tampoco tan inestables. No somos constantes. Así, mientras más te expongas, más probable es que tus errores se hagan públicos y afecten tu imagen. Lamentablemente no siempre estamos disponibles ni con la cabeza para devolver esa energía positiva. Pero en ese sentido de ausencia, es interesante que miremos lo que está sucediendo específicamente hoy. Aquí sigo grabando en diciembre de 2024 cuando Neymar está más lejos, jugando en Arabia y luchando con lesiones, perdiéndose muchos partidos. Y ya es posible notar cómo esa ausencia ha cambiado un poco la opinión sobre él. Aunque muchos todavía lo critican, veo una mayor nostalgia a su alrededor. La falta de exposición directa tiene el poder de suavizar percepciones e incluso reconstruir el respeto perdido.
Lo que antes era un exceso de Neymar, omnipresente en campañas polémicas y redes sociales, ahora se ha transformado en expectativa por su regreso, o en nostalgia por lo que ya se fue. Al hablar del cambio de percepción que surge al distanciar la figura del público, se destaca otro aspecto clave en la creación de ídolos: el papel de los medios. En el caso de Ayrton Senna, se trataba de una época con acceso a información limitado y muy centralizado. Como mencioné, no existían redes sociales ni varias fuentes de noticias compitiendo con distintas narrativas. La imagen de Ayrton Senna era moldeada casi solo por Rede Globo y campañas publicitarias que lo promovían como héroe nacional. En ese contexto, Galvão Bueno fue un gran portavoz de la mística de Ayrton Senna. Cada carrera era un espectáculo con Ayrton Senna como protagonista. No había forma de seguir a su rival Alain Prost. No existían redes sociales ni podías ver en internet lo que decían los medios franceses. Prácticamente todo lo que llegaba al brasileño estaba filtrado, creando una narrativa en la que Ayrton Senna era el héroe y Alain Prost, el villano de la historia. Era el brasileñito que vencía a los europeos y hacía que la gente se levantara más temprano. Las críticas, cuando había, carecían de espacio y relevancia frente al poder de los medios nacionales. Date cuenta de cómo ese monopolio de la narrativa creó un terreno fértil para la idealización. El público brasileño solo conocía a Senna como una figura heroica creada. Casi no había espacio para cuestionamientos, complejidades o visiones alternativas que desafiaran su puesto de ícono perfecto. Esa construcción mediática volvió a Senna un símbolo de Brasil, superando adversidades y logrando victorias. ¿Y por qué alguien intentaría derribar eso? Eso era lo que el pueblo brasileño necesitaba en tiempos de tantas dificultades económicas y sociales. Especialmente para nosotros, los brasileños, que hemos tenido tan pocas alegrías en los últimos años, solo tú lograste darnos alegrías verdaderas, despertar la autoestima en el brasileño. El pueblo necesitaba a alguien que lo inspirara, que lo motivara a seguir adelante y que le diera un motivo para sonreír. Cualquier posición que tengas en la vida, ya sea un nivel altísimo o el más bajo socialmente, ten siempre como meta tener mucha fuerza, mucha determinación y siempre haz todo con mucho amor y con mucha fe en Dios, que un día vas a llegar ahí. Es evidente que para que toda esa imagen construida se mantuviera, Senna tenía que rendir. Algo tenía que ser entregado de su parte. Y si se trata de hablar de entrega, aquí hay un punto en el que él nunca quedaba a deber. Yo nunca fui un fan de Senna, siempre creyó que Gilles Villeneuve era el mejor piloto. Pero para hacer esta película he visto horas y horas y horas de grabaciones. Y la cosa es que Villeneuve fue espectacular en varias ocasiones. Senna fue espectacular cada vez que se subía a un auto. Ayrton. Yo lo sabía. Senna era un showman, sabía cómo actuar como pocos. Lo daba todo en la pista. Alguien guiado por su compulsión de ganar. Mi deseo de éxito y de victoria es tan fuerte que todo lo que sea necesario hacer en términos de dedicación y trabajo para alcanzar el objetivo, yo lo hago. Él era un obsesionado. Y esa forma de ser, audaz y sin miedo, de la misma manera que generó una legión de fanáticos alrededor del mundo, también atrajo a muchos críticos. Para muchos, él era un irresponsable, un ambicioso desenfrenado, un piloto peligroso y a veces hasta irrespetuoso con los demás. Y ahí viene llegando, Senna va a arrancar por dentro. Momento de expectativa, la arrancada es muy importante. Luego me dijo, o tomo la curva primero o no hay curva. Existe un límite y creo que él lo excedió ese día. Arrancan los motores, luz verde. Senna busca liderar, pero Prost sale mejor y toma la delantera. Creo que probablemente fue la peor cosa que he visto en una pista de carreras. Había 24 autos justo detrás de ellos. Senna presiona, va por dentro. Y el choque de los dos. Y si la carrera sigue, es el final del campeonato. Solo un loco haría eso. Él fue frío. Senna le da la espalda a Prost,
Si el juez determina la secuencia de la prueba, el campeonato terminó y Ayrton Senna es campeón de 1990. Eso fue una falla de carácter de Ayrton. Yo preferiría que él ganara el campeonato de otra manera. No es un mal sentimiento, ¿verdad? Ese era un lado de la historia que era muy raro escuchar aquí en Brasil. Para nosotros, Senna era un ídolo, un altruista, un patriota que arriesgaba su vida para hacer feliz a su gente. Algunos piensan que era un manipulador. Alguien que compraba medios y hacía todo para alimentar su ego con logros y admiración. Al enfrentar ese dilema, la mayoría escoge un lado y lo defiende ciegamente, como si la verdad fuera simple y binaria, solo esto o aquello. Pero la realidad puede ser mucho más compleja, y es esa complejidad la que la mayoría de nosotros ignora, porque preferimos vivir como rehenes de las creencias que elegimos. En el caso de Senna, la mayoría aceptaba lo que los medios mostraban como verdad absoluta. ¿Y cómo podría ser diferente? Sus carreras unían a Brasil en celebración. Personas que por unas horas olvidaban los problemas cotidianos y encontraban en la victoria de Senna un motivo para sonreír. No es tan diferente de lo que vemos cada 4 años en la Copa del Mundo. Momentos en que el pueblo se une en una alegría compartida. Con Senna, eso pasaba casi todos los fines de semana. Y en momentos como ese, como con Senna en la Copa del Mundo o en cualquier gran narrativa colectiva, nos enfrentamos a una diversidad de perspectivas. Cada quien interpreta y siente según sus experiencias, creencias, intereses y necesidades del momento. Sin embargo, si analizamos esas diferentes visiones con más profundidad, notaremos que por más distintas que parezcan, pueden clasificarse dentro de algo que llamo 3 dimensiones de la percepción. En la primera dimensión está la mayoría. Es el espacio del escapismo, de la comodidad. Aquí las personas buscan sentido fuera de sí mismas y encuentran en figuras como Senna una razón para creer, pertenecer y sentirse orgullosas. Es la dimensión de la idolatría ciega, donde la narrativa presentada por los medios es consumida sin cuestionamientos. Senna era el héroe, el salvador, el símbolo de un Brasil que sí funcionaba. Y aunque eso traía un alivio emocional, esa percepción también creaba dependencia. Su victoria era la victoria de todos, su derrota un dolor colectivo. No había espacio para contradicciones. Aquí, lo que se te presenta es la realidad. Y esas personas terminan viviendo como rehenes de eso. En la segunda dimensión están quienes empiezan a cuestionarse. Ellos ven más allá de la narrativa superficial, analizan lo que hay detrás del espectáculo. Estas personas notan que Senna, como otros ídolos, era una construcción mediática. Una figura que servía a intereses mayores, como la necesidad de unir y distraer al pueblo. Es común que en esa dimensión las personas se crean superiores por tener otra percepción. E incluso eligen la revuelta y el rechazo como una forma de probar esa superioridad. Aquí es donde están los idealizadores de visiones como todo esto no es más que una farsa. Por eso dicen que Brasil es el Boston. Nada de eso importa. Y el problema no está en esas creencias en sí, sino en la forma en que las llevan. Aunque esas ideas parezcan liberadoras, suelen crear otro tipo de encarcelamiento. La crítica se vuelve obsesión y el cinismo una trampa. A veces esas personas se consumen tanto por la ira y el odio que no notan que siguen atrapadas en el mismo juego. Y lo más curioso es que esas personas suelen ser bastante influyentes. Atraen a quienes vienen de la primera dimensión, siguiendo esas ideas con la misma ceguera que antes, con la idolatría. Llegamos a la tercera dimensión, donde están quienes se liberaron de esas ataduras. Estas personas perciben la complejidad de Senna y lo que representó, pero no se dejan consumir, ni dependen de narrativas, ni se vuelven tan cínicos como para rechazarlo todo. Ellos están fuera de esa dicotomía. En la tercera dimensión, admirar a Senna no significa idolatrarlo ciegamente. Criticarlo no significa descartarlo completamente. Es el espacio de la fluidez, donde se puede reconocer el impacto de sus logros sin convertirlos en la base de tu identidad o de tus emociones. Ellos pueden apoyar, celebrar, rechazar o incluso mantenerse apáticos, pero sin que eso defina quiénes son o tenga un peso desproporcionado en sus vidas. La tercera dimensión es el estado donde se vive con más ligereza, sin las cargas de las narrativas que nos aprisionan. Regresando a la escena, espero que quede claro que no intenté destruir tu imagen ni quitarte el puesto de ídolo nacional. No quiero disminuir tu grandeza, sino solo recordar tu humanidad. Al final, tal vez los verdaderos ídolos no sean aquellos que idealizamos como perfectos, sino aquellos que, aún viendo sus fallas y complejidades, elegimos admirar. Creo que lo que nos inspira no es la perfección,
sino el valor de ser extraordinarios pese a nuestras imperfecciones. Pero seamos honestos, la sociedad en general tiene dificultad para lidiar con eso. Es más fácil señalar el error del otro, menospreciar sus logros y afirmarse a través de la negación que reconocer la grandeza en alguien que comparte la misma humanidad que nosotros. Porque admitir esa grandeza nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones. Admirar a un ídolo imperfecto nos muestra que lo que nos aleja de lo extraordinario no es lo imposible, sino elecciones, esfuerzos y circunstancias que a veces no tuvimos el valor de enfrentar. Cuando miramos los tiempos de hoy, donde todo se expone y se disecciona, ese rechazo se vuelve aún más fácil y evidente. En definitiva, todas esas fallas y complejidades son muy evidentes y casi imposibles de ocultar. Y por eso digo, quien vio a Senna, lo vio. Quien no lo vio, nunca verá algo así otra vez. Él no tenía miedo y eso me encantaba. Si te gustó este video, te recomiendo estos dos. Si quieres algo más profundo, sorpréndete con mi serie. Haz clic en el enlace y entérate de más.